Los perros románticos. Jueputa, qué rico. Bueno, y una vez más estamos aquí, los perros románticos, en una nueva sesión de podcast, su podcast, nuestro podcast, el podcast de todo, el podcast que habla sobre filosofía, literatura, poesía y más. Hoy me encuentro en compañía de nuestro poeta Juanito Carlos Realpe en las redes sociales y vamos a hablar sobre un libro que estuvimos leyendo desde hace aproximadamente un mes y medio. Se llama Realismo Capitalista, del autor Mark Fisher. Hoy trataremos de analizar algunos de sus capítulos, la mayoría de sus capítulos, y tratar de relacionarlo también un poco con nuestro contexto y bueno, ver cómo nos va con este autor y con este libro. ¿Qué más, Carlitos? ¿Cómo vamos? Bien, por aquí resistiendo, por aquí asumiendo el golpe que nos dio este libro, un golpe fuerte, pero que a la misma vez siento que nos reveló bastantes cosas, ¿no? También pues nostálgico aquí ver la silla vacía del Javi, que ojalá vuelva pronto. Vacacionando. Ahí vacacionando y que seguramente también habrá leído el libro y le gustará bastante el podcast cuando lo pueda escuchar. Bastante fuerte este libro. Ojalá la gente que escuche el podcast se anime luego a leerlo. No es muy largo, pero sí es un poco denso en algunas partes. Antes de iniciar, mandarle un saludo a un fiel seguidor que me persiguió para que le mandara el saludito, que es Alejandro Tíjaro, un chico raro, pero pues ¿quiénes somos nosotros para hablar de...? Aquí estamos llenos de bichos raros en este espacio, así que bienvenidos. Entonces un abracito para Tíjaro, que es fiel seguidor y se erotizó bastante con el podcast de Fran Romero. Fran, es que Fran siempre nos erotiza. Saludos al buen Fran también. Saludos al buen Fran también, que tiene por ahí un seguidor que fue erotizado por su voz. Vale, bien. Entonces, bueno, la idea es eso, explorar el libro, ver algunos apuntes que tomamos de cada uno de los capítulos, cómo fue nuestra interpretación. Seguramente algo se nos quedará porque es bastante contenido, pero pues la idea es poder expresar todo lo que pudimos encontrar en cada capítulo. Lo primero es una breve descripción biográfica del autor. Mark Fisher fue un escritor, filósofo, profesor y crítico, como siempre, crítico cultural británico. Adquirió bastante protagonismo por las entradas a su blog firmadas como K-Punk a comienzos del siglo XXI. Entonces es bastante destacado en esa parte. Fue profesor también de educación terciaria y muchas de las cosas que sucedieron en ese colegio o en la institución donde estaba hacen que tenga una postura bastante firme con respecto al tema de la educación. Bueno, este tema lo abordaremos más adelante. Lastimosamente su causa de muerte es suicidio. Tenía que ser, ¿no? Tenía que ser suicidio. Eso es unos temas que no entendemos bien, o sí entendemos más bien. Pero después de haber leído el libro entendemos. Sí, exacto. Bueno, así que vamos a revisar primero el índice de este libro. Este libro se compone de 9 capítulos y 2 índices, ¿se dice? 2 apéndices. Apéndices, perdón. Entonces el primer capítulo titula "Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo". El segundo capítulo, ¿qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu propuesta? Capítulo tercero, el capitalismo y lo real. Cuarto capítulo, impotencia reflexiva, inmovilización y comunismo liberal. En el capítulo quinto nos presenta el siguiente título: no te comprometas con nada. El capítulo sexto, todo lo sólido se disuelve en las relaciones públicas, el estalinismo del mercado y la anteproducción burocrática. El capítulo séptimo, si pudieras ver la yuxtaposición de dos realidades distintas, el realismo capitalista como trabajo onírico y desorden
de memoria. Capítulo 8, no existe algo así como una operadora central. Y capítulo 9, una super nanny marxista. Y bueno, esto junto a los dos apéndices. Los apéndices es como una especie de continuación que se llama la privatización del estrés, que igual es una repetición de cosas que él menciona acerca de la individualización que ejerce el capitalismo, y deseo postcapitalista, que es más lo que espera Fisher que se pueda hacer en contra ya de todo esto que es el realismo capitalista, y que va explicando en el transcurso del libro. Bueno, y empecemos con el capítulo 1, y hay una frase de cabecera con la que este libro nos cuestiona en cada momento, y es la siguiente: no hay alternativa. Una frase de Margaret Thatcher, primera ministra de Reino Unido en el siglo XX, y a través de esta frase lo que se pone de frente es la posición de nosotros como sujetos activos del capitalismo frente a este, y una especie de resignación. Es decir, que no pensamos, no se nos pasa por la cabeza de que exista el fin del capitalismo. Zizek también lo diría. Zizek, que es un filósofo eslovaco, en la cual, bueno, no estoy muy seguro, ahí sí me perdonarán si de pronto no estoy seguro de la nacionalidad de Zizek. Dice que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces parece que esta frase se ha impregnado en nuestro pensamiento y hace que vislumbremos un porvenir, vislumbremos un porvenir más allá del capitalismo, entendiendo, ahora sí, creo que eso está bueno tener los conceptos claros, entendiendo el capitalismo primero como un sistema económico, es decir, el capital, ideológico, ahí adherimos el ismo, donde demarca o determina las relaciones sociales, las relaciones de mercado, donde impera el tema de las transacciones que se puedan hacer, donde está el capital, donde están las grandes empresas, y lo que se quiere siempre es hacer una inversión de bajo costo, transformar algunas materias primas si se quiere, y de obtener una ganancia. Esa es la base, diríamos, del capital, y la empresa privada también hace presencia en esta parte. Sí, ahora que mencionabas la frase de Thatcher, de hecho, algo que destaca a Mark Fisher es que hace muchas referencias pop. Eso lo hacía en el blog también, el que ya mencionaste, que es K-Punk. Y él menciona en el libro, su primera referencia es de una película que se llama Children of Men, que es una película de Alfonso Cuarón, muy buena, recomendadísima para los que no han visto esa película. Y es un futuro distópico en el que la gente ya no puede procrear, ya no nacen más personas, hay como una especie de virus que impide que las mujeres puedan quedar embarazadas. Y la película empieza pues con una situación trágica, que es que ha muerto el bebé, le dicen. El bebé, que es la persona más joven que quedó en ese momento, que había hasta ese momento en el mundo, que tenía 18 años. Y el retrato que hacen de la sociedad es una sociedad en la que todavía está regida por el capitalismo. Están todavía los grandes países dominando. Y a pesar de esa situación, sigue imperando el capitalismo. O sea, exacto, que se acuña con esa frase. Es el mensaje que trata de compartir Fisher, que es como irónico, ¿no? Es que el mundo se está acabando y aún así las personas, por ejemplo, que dedican al arte y todo esto, al retratar todos estos mundos posapocalípticos, aún siguen representando a la sociedad como una sociedad capitalista, no solamente en esta película, sino también, por ejemplo, en Mad Max, que se pelean por la cuestión del agua. Sí. Entonces es una especie de analogía que trata de hacer Fisher para mostrar esa frase que tan potente es, y que seguramente podríamos llegar a una situación igual a esa. Ahí también Fisher comenta algo referente a la cultura y a la parte del arte, porque creo que en la película también, si pensamos en las pinturas o en la parte de los cuadros, ya dejan de tener una importancia, o la parte aurática o el fetichismo asociado hacia estos objetos ya no está.
que el capitalismo de alguna manera o la situación distópica en la que se encuentran arrasa con eso. ¿Vos cómo lo ves ahí en la película? Sí, en la película hacen un personaje que se trata de coleccionar como que todos estos monumentos, estas pinturas emblemáticas de la humanidad, y que de alguna forma es cuestionado en la película porque le dicen, bueno, si ya no hay nada, si ya no va a haber un futuro, ¿de qué sirve que tengas todo eso ahí? Entonces, de alguna forma, como que el mensaje que da Fincher respecto a la cultura, ¿no? Si no hay más allá, si no hay nada más que podamos hacer, pues ¿de qué nos sirve el arte entonces en esos momentos en los que ya no queda nada más por hacer? Dice acá, textualmente, Fincher se hace esa pregunta en el libro, dice: ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas? Que ya en ese futuro distópico lo que menos importa, creo yo, que es el desarrollo artístico, la creación de nuevas vertientes culturales. Claro. Bueno, y eso igual se presenta, ¿cierto? Que ahí más bien es más fácil ahora mismo pensar en regresar o rescatar cosas del pasado, llámase películas, series, novelas, que crear cosas nuevas, ¿no? Sí, pues de hecho, con ese tema no de la angustia, sino de evocar lo antiguo, de la añoranza. De hecho, si vos tomas en cuenta lo que pasó un añito después de la etapa del COVID, el cine estaba repleto de remakes y secuelas y refritos de películas, y tratando de succionar una historia que ya no daba para más, pero que aún así, por la cuestión de la nostalgia y el hecho de no saber qué más inventar y qué más hacer para atraer a la gente, pues se reciclan todas estas cosas del pasado. O sea, ahí se sintió en ese momento un estancamiento en el cine, y es una representación de eso que por ejemplo en este caso menciona Fincher. Hay una frase literal que dice: una cultura que solo se preserva no es cultura en absoluto, no hay una manera de desarrollarse más allá. ¿Qué pasó por eso? Y que más allá del marketing tuvo bastante efecto en el cine este año, la cuestión de estas dos películas, Barbie y Oppenheimer, por ejemplo. Sí, el marketing tuvo que ver demasiado y todo, pero estas dos películas de alguna forma, para los que son amantes del cine, lo harán sentido como que lo salvó al cine, porque fueron dos películas distintas. Así Barbie sea un material que ya existía con anterioridad, pero pues que nadie imaginaba de qué manera se puede hacer una película sobre la marca de una muñeca, por ejemplo. O sea, hay una nueva propuesta. Claro, hay una nueva propuesta, precisamente porque no nos están trayendo una realización de algo que ya existía, de una película que ya existía, que es lo que se llama remake. Bien. Bueno, ahora hay un tema que creo que aquí es fundamental entender esa diferencia entre el posmodernismo y el realismo capitalista para ya empezar a definir cosas y empezar a tener claro qué es el realismo capitalista y en qué se diferencia. Entonces, primero se plantea una diferencia que para mí es esencial, para mí no, para el autor, que son tres diferencias, aunque esta es la primera que yo más he entendido, y es que posmodernismo es, por supuesto, la misma palabra lo dice, luego del modernismo, y hace una crítica, o lo que quiere es ampliar la visión de lo cultural, donde hay una crítica al paradigma que se lleva hasta el momento, y hay un cuestionamiento por las formas en las que se desarrollan las relaciones sociales a través de la cultura. Así que vamos a cuestionar todo y vamos a tomar lo que se ha hecho hasta el momento y le vamos a dar un giro, le vamos a dar una vuelta en el tema artístico. Pero como quiera, en el posmodernismo todavía se plantea, en época del posmodernismo, se plantea una alternativa. Como quiera, el socialismo estaba ahí, la alternativa era el socialismo, con todos sus defectos y ya en su decaimiento. Ahora, en el realismo capitalista va más allá, porque acepta que el capitalismo nos ha atravesado en todos los sentidos.
Dice en la parte en la superestructura ya está. La superestructura que está basado con lo religioso, con lo cultural, con el tema del deporte, con el tema del cine, de la música. Entonces cualquier forma que nosotros nos pensemos como alternativa, el capitalismo ya la cogió. Y entonces van a venir casos como el de Kurt Cobain, por ejemplo, o de otros géneros que quieren ser contestatarios, incluso el hip hop, pero de alguna manera u otra el mercado les dice venga para acá y se acaba toda suerte de alternativa. Sí, por ahí lo mencionábamos ahora que estamos revisando esto del posmodernismo como una especie de reciclaje. Que Sí. incluso por ahí te decía yo que Mario Mendoza en una charla que hubo fue el año pasado, ¿no? Sí, en la el año Feria del pasado. Libro. Él trató de hablar un poco acerca de eso de la posmodernidad, hizo las referencias después de esto de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedamos mal parados ahí porque supone que estamos en la etapa de la modernidad. Claro. Y la gente dijo, bueno, esta es la modernidad, pero casi nos matamos aquí con esta guerra. Entonces luego... Creemos que estamos en esa época, ¿no? Que estamos muy distantes de los comportamientos naturales o animales de alguna época y resulta que nada más es ver que hay una discusión en la calle por algún accidente de tránsito, un choque y viene todos esos comportamientos. Nada más es ver este fin de semana pasado los bombardeos, por ejemplo, de Palestina Sí. a Israel. Y siempre hay que posicionarse, ¿no? Como buenos o malos. Exacto, y siempre hay un bueno y un malo. Entonces, no es que estemos todavía, no es que estemos alejados de eso. De hecho, por eso se le dio el nombre a posmodernidad, porque es lo que sigue a la modernidad que ni siquiera se sabe qué carajos es. Simplemente nos dijeron que venía una época de modernidad, incluso las películas que hacían se las idealizaban como que la sociedad ya tenía autos volando y mejor dicho en estas épocas estaríamos súper avanzados. Con el tema del futurismo. El tema futurista, exacto, y resulta que no, que estamos todavía estancados en algo y la posmodernidad hablas de eso, ¿no? El reciclaje que se hacen de cosas de la modernidad como si se vendiera como un avance, pero que realmente estamos ahí. En cambio el capitalismo sí... Realismo capitalista. El realismo capitalista sí juega más con esa realidad. Permíteme. Sí se consume todo. Todo lo acapara. Aquí citando puntualmente al libro, dice: el realismo capitalista no puede limitarse al arte o al modo casi propagandístico en el que funciona la publicidad. Es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos. Eso está en el capítulo 3, el capitalismo y lo real. Exacto, ¿no? Y ahora que mencionabas pues lo de Kurt Cobain, nosotros habíamos separado ese fragmento como la romantización de la depresión, ¿no? Que es como que Kurt Cobain llegaba como todas las vanguardias, yendo en contra de lo establecido, llega con su nuevo estilo musical, contestatario, la gente empieza a identificarse con esa emocionalidad del tipo. Y comienza a ser consumido y eso lo deprime aún más al tipo porque él se da cuenta que es un objeto, se convierte en un objeto de moda. ¡Oh, sorpresa! No puede ser, caí dentro de las garras del mercado. Entonces de alguna forma el realismo capitalista se encarga como hace la referencia Fisher, como si fuera la cosa, ¿no? Como la cosa de esta película de John Carpenter, que es como un alien ahí que es como una masa que empieza a consumir todo lo que hay alrededor, o incluso parecido a la película que te comenté que se llama Akira. Sí, la película animada. Que es un anime hecho por los japoneses precisamente para representar ese capitalismo que llega desde el occidente después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos somete a Japón, y es toda esta cultura occidental que llega y que se va consumiendo la cultura japonesa, y cómo eso el director trata de representarlo como si lo pudiera llevar a Japón a un nuevo fin, a una tercera guerra, a una siguiente bomba atómica que los termine de destruir. Realmente la bomba atómica que llegó, la tercera bomba atómica que llegó, es eso, el capitalismo.
que impregna hasta dentro de nuestra conciencia. Eso también es una de las características del realismo capitalista y la que se diferencia del posmodernismo. Entonces, de alguna forma, ese éxito que se tiene en las vanguardias termina al último siendo también un fracaso. Exacto. Y preciso con la muerte de Kurt Cobain ya se preparaba algo nuevo también, que es el tema del hip hop, al menos en Estados Unidos. Dice, citándolo al autor, dice: cuando murió Kurt Cobain, el rock ya estaba comenzando a ser eclipsado por el hip hop, cuyo éxito global presupone la lógica de la precorporación a la que me he referido antes. En buena parte del hip hop, cualquier esperanza ingenua en que la cultura joven puede cambiar algo fue sustituida hace tiempo por una aceptación dura de la versión más brutalmente reduccionista de la realidad. Y que sin embargo el hip hop, aunque pareciese una idea distinta, Fisher lo compara con, por ejemplo, cuando estaba de moda toda esta cuestión de las películas de los gángsters y los que querían parecer un gángster y vestirse como un gángster, y que fue reemplazado simplemente por el hip hop, porque viene con la misma idea, ¿no? El que gana es el más fuerte, el más parado en la calle, ¿sí me entiendes? Sí, entonces, el boy, el bad boy. De nuevo, la idea del reciclaje en cuanto a la cultura. Todo se transforma. Entonces va a tomar un nicho. Antes fue el rock, luego hice el hip hop y también las películas gangster como Scarface, El Padrino, Perros de la Calle. Sé que en Scarface, por ejemplo, todavía está en nuestra época, porque en esas imágenes de Facebook o de Instagram, esas que se comparten de emprendimiento, de superación, siempre aparece una película de Tony Montana. Y todos quieren ser Tony Montana. Todos queremos ser Tony Montana. Y luego viene como que lo conflictivo que puede ser este tipo de personajes, estos tipos de personajes que consumen estas ideas. Nosotros lo colocamos como el conflicto de interés con el lumpenproletariado. Es el hip hop y películas gánster, es lo que vos me comentabas, ¿no? Es mucho más difícil interactuar con estas personas que están en esta dinámica de supervivencia, sobrevive el más fuerte, el que hace tal negocio turbio, el de la droga, el de robar, porque es mucho más difícil de negociar con ellos que con una persona, por ejemplo, de derecha. Eso, porque la persona de derecha tiene, como quiera, un norte que dirige sus acciones, que está enmarcada, puede ser en el conservadurismo o en el liberalismo, ¿cierto? Que hacen que incluso tenga unas bases sobre las cuales no se mueve. Dice, yo no voto por esta persona o yo no me dedico a ciertas actividades. Mientras que una persona que está dentro de esa clase social que Marx llama los lumpenproletariado, que son personas que no se consideran proletarios, están fuera de esta clasificación. Sus acciones son dirigidas en función de lo monetario, estrictamente monetario, porque como quiera no tienen un jefe, no tienen alguien que los controle, así que un día pueden estar a favor de la izquierda y otro día pueden estar a favor de la derecha, así que es bastante complejo interactuar. También las personas que están encaminadas en el tema del emprendimiento también hace parte del lumpenproletariado, así que todos estos personajes o personas que quieren ser su propio jefe, que son nómadas digitales, también caerían ahí. Es difícil lidiar con ellos. Claro, y al último esta división termina favoreciendo es lo hegemónico, ¿no? El realismo capitalista, porque pues tenés como vos lo decías, una persona que simplemente puede ser de izquierda o derecha según como lo beneficie desde la parte económica. Entonces vos, no sé, ponete a negociar o dialogar con un man de una oficina que lo único que le importa es ir a recoger su plata y vas a ver qué pasa. Es eso, estas divisiones como permiten y salen beneficiosas para lo que ya está establecido en este momento, y que de alguna forma toda esta parte cultural que en algún momento como hip hop, como películas de gángster se crean para ser revolucionarias, vanguardistas en cuanto a lo que hay en este momento, pues termina consumido por el capitalismo y lo voltea para que
sea un beneficio para esa realidad que hay. Es que ahí hay una discusión en cuanto a la música y al comportamiento de las personas, porque algunos dicen, bueno, la música es expresión de la cultura, o la cultura es expresión de la música, o el comportamiento es expresión de la música, y eso no se logra definir, ¿no? No hay como algo dicotómico que podamos esclarecer, no, es que la música es la que hace que te comportes de esta manera, o decir la música es una expresión del comportamiento. Se van alimentando, porque como quiera, lo que escuchas hace que esté en tu inconsciente, trabaja con lo onírico también, y te puedas formar una idea de lo que es el éxito, por ejemplo, hablando de los emprendedores, o una idea de lo que es el éxito, hablando sobre el maleanteo, por ejemplo, que se presenta mucho en el trap. Entonces lo más importante es poder pegar 1, 2, 3 temas con letras sosas, ¿sí? Que no requieren bastante esfuerzo para analizarlas y escucharlas, pero pegaste y como quiera va demandando tus comportamientos. Así que está bueno ese tema que todavía no se esclarece. Claro. O no, nunca se va a esclarecer, porque igual no puede ser algo dicotómico. Ahí ya pasamos al segundo capítulo, que es el de qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu propuesta. Entonces la primera idea que surgió de ese capítulo fue el anticapitalismo es difundido dentro del mismo capitalismo. Es una referencia de la película, por ejemplo, WALL-E, de Disney. Habrán visto WALL-E, ¿no? Aquí, eso qué bien lo hace Fisher, ¿no? Va tomando estas películas y nos va haciendo... Primero, pues, dan ganas, ¿no? De verse todas estas películas. Ayer incluso nos vimos... Fuego contra fuego. Hit. La traducción, ¿no? Hit. Fuego contra fuego. Sí. Y en este caso, pues, WALL-E, de nuevo, viene el futuro ¿qué le puede decir? Sí, también posapocalíptico. Sí, posapocalíptico. Casi lo mismo, ¿no? Sí. De este mundo en el que se llenó de basura. O sea, se llenó el mundo de basura, se volvió inhabitable porque se produjo masa, no se pensó en un futuro. Sino, de nuevo, no hay alternativa. Es más fácil imaginarse que acaba el mundo que acaba el capitalismo. Están los humanos por allá todos obesos en una nave produciendo todavía. Sigue el capitalismo. Ahora se acabó el mundo, pero siguió por allá, manejado por una máquina que tiene engañada a la gente, que en el mundo ya no hay vida. Y está esta maquinita WALL-E pues acomodando toda la basura y que encuentra por ahí una matica. Bueno, de nuevo entonces esta idea de Thatcher. Que no hay alternativa. Y cómo él mismo, porque Disney, una empresa capitalista, una productora capitalista, retrata el capitalismo como un mal, así de frente nos dice, sí, miren, ¿no? El capitalismo es una mierda, puede acabar el mundo, pero disfruten y vayan y sigan consumiendo al cine y compren sus crispetas y riámonos de esto porque nos da risa también la película WALL-E, además es buena. Y no pasa nada. Igual nosotros podemos hablar de esto que estamos haciendo y no va a pasar nada. A veces es más descaro. Dice el libro, la película exhibe nuestro anticapitalismo frente a nosotros mismos y nos permite seguir consumiendo con impunidad. La tarea de la ideología capitalista no es convencernos de algo, sino ocultar el hecho de que las operaciones de capital no dependen de algún tipo de creencias. Mira que frente a esto... Cada tanto que aparece una película, una serie, en los análisis que hacen algunos youtubers, instagramers, bueno, sobre todo youtubers, dice, esta película te hará abrir los ojos, es esta película la que te mostrará la realidad. Y pues, sí, pues nos puede mostrar cada nada la realidad. ¿Y qué hacemos? Igual vemos la película en Netflix, la vemos en cualquier plataforma, desde nuestra cama, como si no vamos a salir a la calle, nunca a destruir. O sea que se ha vuelto hasta de esa forma un poco de descaro, ¿no? Esta película te hace pensar. Sí, pero pues sigue siendo parte de la misma dinámica de consumo. De ahí vos te tiraste tu referencia de los sospechosos de siempre, ¿no? El mayor triunfo del capitalismo fue hacernos pensar que no existía. Exacto. En este caso que no tiene ideología. Porque si pensás, por ejemplo, en el socialismo, podríamos decir, y que es una idea que está presente en muchas personas, de que hay una ideología ahí.
de que hay algo que nos amarra y nos hace comportar de manera un poco razonable. En el capitalismo también lo hay. Lo que pasa es que no se hace tan presente. Nosotros no lo vemos, no es tan evidente. Incluso hoy en este podcast que estamos diciendo tantas veces capitalismo, por favor, los que nos están escuchando no se alteren tanto, porque cuando uno dice estas palabras dicen, ya van a hablar de esto, estos zurdos, estos mamertos, y eso hace parte de la ideología, que ni siquiera se te es capaz de escuchar la palabra capitalismo o feminismo, porque de una piensas, ay, Dios mío, pues es que no hay alternativa, esto es lo único que tenemos, y ahí está imperando, ahí está trabajando la ideología, ¿ves? Así que calma, cójanlo con calma y escuchen los argumentos que estamos exponiendo. Sí, y bueno, y aparte de eso, luego viene la cuestión de pronto alguien que podrá pensar, bueno, y si ustedes son conscientes, se iluminaron y vieron la realidad la realidad capitalista y son conscientes de cómo actúa y que es algo que está por ahí siempre rondando y que siempre nos lleva ahí. Bueno, ¿de qué sirve saber que existe? ¿Sí me entiendes? ¿Qué sirve saber que predomina actualmente? Y que ahí sacamos una frase que dice el fetiche monetario a partir de la distancia irónica. Que es como que, bueno, igual dándonos cuenta que está, por el simple hecho de saber que está, entonces tenemos permiso de seguir participando en el capitalismo, ¿no? Y entonces ya sabemos que el dinero demanda las acciones demanda las acciones y entonces lo podemos fetichizar. Y yo hago el ejemplo, por ejemplo, en mi caso, con los libros. Entonces, como ya sé que el capitalismo tan y tal cosa, pues entonces no pasa nada si me compro tal y tal libro y colecciono tal y tal libro y entonces, ya, ahí estoy haciendo una lucha en contra del capitalismo, pero que al último termina siendo lo mismo, ¿no? Solamente un fetiche. Que ahora que hemos mencionado la palabra fetiche, es un concepto desarrollado por Marx, que es lo que asociamos a un objeto más allá de lo material. Por ejemplo, cuando tomamos una bebida en Starbucks, que no nos venden un producto sino una experiencia, o cuando tenemos un iPhone, ¿cierto? No estamos pagando tanto por el producto en sí mismo, sino que estamos pagando por un valor que nosotros le agregamos, nosotros y la sociedad le agrega eso. Tener un libro, por ejemplo, un libro de colección puede no ser tan... El libro en sí, el material no vale mucho, sino es el valor. O sea, el valor intrínseco no es mucho, es el valor que la sociedad de mercado también lo impregnado le adhiere. Claro, entonces mira cómo incluso conociendo la situación, conociendo un poco acerca de eso, de lo que estamos permeados, pues igual uno termina cayendo sí o sí ahí, ¿no? Que incluso nosotros llegamos hasta esta parte en la que nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿y será que todo el libro es así? ¿Todo el libro nos tratará de decir entonces que no hay alternativa? ¿Que no hay alternativa? Que se va alimentando esa idea, que en los primeros capítulos es algo bastante turbio, bastante triste y pesimista, que el autor no muestra formas en las que uno pueda actuar de manera que sí se piense que haya alguna alternativa. Que luego se habla de los movimientos anticapitalistas, que en realidad el objetivo pues no era erradicar el capitalismo, sino controlar los excesos. Sí, ese es de no ir en contra, sino más bien cómo lo moderamos. La intervención del Estado, por ejemplo. Entonces yo creo que por ahí ya tenemos un análisis del capítulo 2. Sí, pero el último fue el del chantaje ideológico. Uh-huh. Lo importante es comprar los productos correctos, ¿no? Cuando el Mark Fisher hace la referencia del Live Aid, de estos eventos masivos, pues, que se recolecta comida, dinero, cosas para las personas, pues, que necesitan y que de alguna forma le damos esa ayuda, ¿no? Entre nosotros como comunidad, pero cómo entonces el anticapitalismo termina cayendo en esto, ¿no? En más eventos carnavalescos que en una acción realmente
Que afecte la estructura. que afecte la estructura. Porque Más si bien, te pones a pensar la pobreza, de dónde viene o quién es el principal responsable de la pobreza o la desigualdad social, la misma estructura en la que está el capitalismo. Así que lo que hacemos de alguna manera es alcahuetear y nos ponemos en una posición moral más arriba. Ay, mira tan bonitas estas personas, tan solidarias, reúnen comida para todas estas personas y hay muchas empresas que hacen donaciones. Y bueno, estas empresas que hacen donaciones, ¿por qué no procuran más bien una buena atención con sus empleados y también una buena relación con el medio ambiente? Entonces, a ver, ¿a qué estamos jugando en esa parte? exacto, ahí entra un chantaje bastante fuerte, incluso desde la parte ecológica, ¿no? De Sí. que es que los culpables de que el mundo está acabando es usted que está en casa y no recicla, es usted que gasta agua, es usted, pero realmente cuánta agua se gasta, por ejemplo, en productos de Coca-Cola o en muchos Para otros. producir carne también, ¿cuál es la huella hídrica que hay ahí? Por ejemplo, entonces esta parte del chantaje ideológico es esto, ¿no? Si vos no participas y compras ciertos productos, entonces también el culpable sos vos. Pero al último termina siendo una solución también capitalista porque es consumir, Claro. es consumir algo. Sí. Solo que consumir algo que te permita subirte, pues, O sea que en podríamos... el caballo de la buena moral. Ah, sí, sí está bueno, ¿no? O sea, que compremos lo que sea, pero como esto aporta un granito de arena a disminuir la pobreza en La Guajira, entonces, oh, mira, estoy haciendo mi trabajo y tú no has comprado nada que colabore con La Guajira, qué malo eres. Y mientras tanto, un empresario por ahí igual llenándose de plata con ese chantaje. Exacto. Ahora que me comentas eso, aquí en Cali hace más o menos 3 semanas hubo un incendio en los cerros, devoró varias áreas y ahora mismo hay varias personas que por cuenta propia, bueno, y para grabar contenido para sus redes sociales han ido para sembrar árboles. Al otro día ya estaban allá. Aprovechándose también de la situación, sembrando árboles, diciendo gente, vengan para acá porque tenemos que ayudarle a la naturaleza, miren cómo se quemaron los cerros, los animalitos. Igual es una propuesta que moviliza, está bien. Y ahora, ¿por qué se incendiaron los cerros? Una de las razones que se estaban mencionando es que algunas personas incendiaron los cerros para poder vivir ahí, hacer una, entre comillas, invasión. O sea que el problema de base primero es que no hay No hay una atención a estas al problema de la personas. vivienda, Exacto. ¿cierto? Entonces, pues, si yo no tengo vivienda, como quiera, tengo que buscar porque el Estado no me da alternativas. Ahora yo hablaba con una amiga y decía, pero es que esas personas son migrantes, entonces mira cómo canalizamos el problema en otra población, ¿sí? Los culpables son ellos. Claro, los culpables terminamos siendo nosotros mismos, Exacto. no la estructura. Exacto. Y esa es la idea, ¿no? No, el mensaje no es No hacer nada. no hacer nada. No, el Como mensaje sujetos, como no es que individuos. esté mal que la gente vaya, que la gente plante esto y lo otro. Está mal es que la gente va, planta, arma o contenido como dijiste vos, que lo vean, que eso es bueno, listo, ya. Soy bueno, defiendo la naturaleza. Te y los ganaste los animalitos. aplausos porque defendiste a la Pachamama, listo, te fuiste y listo, y ya. Pero la cuestión es, bueno, ese es el problema realmente. Exacto. Hay que ir y barrer y recoger las ruinas de algo que produjo por una falla del Estado, por algo que no le dio solución a la estructura. Y ya, y eso es lo que hay que dedicarse a hacer, limpiar los errores de eso que está establecido, o hay que hacer algo más allá en contra de la estructura, ¿sí me entendés? Sí, sí, es buen ejemplo apenas para este tema. Viene el capítulo 3, el capitalismo y lo real, que le va dando forma a eso que hemos mencionado, el realismo capitalista, ¿no? Porque hablan, en este capítulo creo que es lo que hablan de la diferencia de lo real y la realidad. Ah, Dios mío. Que nos puso a voltear. Yo lo que recuerdo, más o menos, ahí de Sí. pronto me corregirán la persona que escuche algún comentario que tengan, por ejemplo, en tu curso de filosofía. Política, sí. Lo real es eso que no podemos alcanzar, ¿no? Es como si fuera la verdad. Eso, ¿Qué es la verdad, no? Ni idea. como ese objeto último. Exacto. Esa revelación de todo. Es más o menos lo que entendemos por real. Y la realidad es eso que se moldea
Es la representación. Es la representación desde un foco, ¿no? Desde un emisor, algo por así decirlo, ¿sí me entendés? Entonces esta realidad capitalista es de alguna forma una construcción de una realidad desde esta estructura capitalista, más o menos lo que alcancé a entender de ese capítulo 3. Ahora, ahí se relaciona también con la alegoría de la caverna, donde nosotros lo que vemos siempre son sombras, o al menos eso es lo que ve la persona que está en la caverna y luego escapa de ella y ve la realidad y le ocurre algo en su visión porque el destello de la luz, una luz natural, hace que su visión se suspenda por un momento porque nunca lo ha experimentado. Entonces ese tema de lo real y la realidad sí que es importante para cuando hablemos de la psique, lo psicológico y el tema del deseo, que está en los últimos capítulos, porque una cosa es coincidir el sujeto en sí mismo, el objeto en sí mismo, ¿cierto? Ese tema también lo va a abordar Kant y bueno, y varios filósofos, y de otro tema es la representación. Entonces, ¿cómo conocemos la realidad en sí? Si no es a través de los sentidos, por ejemplo. Incluso Platón plantea que nosotros nunca vamos a conocer lo real, porque ahí está el mundo de las ideas. Que ese mundo de las ideas, cuando accedamos allá a ese mundo de las ideas, que podríamos pensarlo como después de la muerte, si se quiere, pronto estoy abusando de lo que propone Platón, es ahí cuando lo conocemos. O sea que mientras estamos aquí, solamente tenemos una pequeña representación de ello. Lo otro es que esa realidad se debe naturalizar, ¿no? Es algo que no puede sentirse ficticio, implantado, sino que parezca obvio. Entonces como que se trabaja tanto que parece obvio que para conseguir educación pues tenés que pagarla, parece obvio que para conseguir salud pues tenés que pagarla, es obvio. Si no, ¿cómo vamos a tener salud? ¿Cómo vamos a tener educación? Pues tan tonto, ¿no? Que nos la regalen o qué. Entonces se naturaliza esta realidad capitalista para que nadie se cuestione eso, como que, no, ¿cómo así? Es que la salud se puede dar porque es un derecho, y la educación también, ¿sí me entendés? Entonces... Mira que aquí lo dice Fischer, dice, es bueno recordar que lo que hoy consideramos realista alguna vez fue imposible. Las privatizaciones que tuvieron lugar desde la década del 1980 hubieran sido impensables apenas una década atrás. El paisaje político y económico actual, con sus sindicatos alicaídos y sus infraestructuras y ferrocarriles desnacionalizados, hubiera parecido inimaginable en el 1975. Exacto, entonces algo por ejemplo que ha hecho el capitalismo y el realismo capitalista para mostrar que no hay alternativa es mostrar las deficiencias de otras estructuras, ¿no? Las deficiencias en el comunismo, en el socialismo, y precisamente Fischer dice eso, ¿no? La única forma de mostrar que realmente hay más alternativas y que el capitalismo no es la solución última es mostrando sus deficiencias. Porque él ya estaba hablando bastante de que es que por aquí esto se lo consume el capitalismo, esto y lo otro. Entonces, ¿de qué manera se puede atacar el capitalismo, ¿no? Que ahí ya es donde empieza la parte de la salud mental y la burocracia, que son dos de los grandes deficiencias que tiene el capitalismo, ¿no? De ahí se toma, o de ahí se agarra Fischer para fundamentar el realismo capitalista y diferenciarlo del posmodernismo en el tema de la burocracia, en el tema de la educación, en el tema del trabajo, y todo esto encerrado por la salud mental, relacionado con la salud mental. Entonces, la salud mental y la burocracia, ¿cómo lo pensás vos? Bueno, en la parte de la salud mental es listo, nos venden la idea de ser productivos, de seres de producción, pero ¿a qué costo, no? Sabemos y lo hemos visto en amigos, familiares, nosotros mismos lo hemos vivido, el cómo el trabajo en algún momento de nuestra vida nos termina consumiendo, ¿no? Que hay personas incluso que no tienen ni respetan ellos mismos su espacio para almorzar, para alimentarse, para descansar, se llevan trabajo para la casa. Toda esa cuestión de los avances tecnológicos también han contribuido para eso. Entonces, de alguna forma siempre estamos a merced de la producción, y esto termina
termina afectando sí o sí a una persona psicológicamente. Y esto se va naturalizando. Y también se este va concepto. naturalizando porque Es como que se normaliza. ¿Y pero por qué se debe normalizar eso? está la idea de que es que yo debo desarrollarme, Ujú. es del autodesarrollo, ¿no? Y entonces nos empiezan a individualizar. Y es que para poder aumentar en el rango en mi trabajo, entonces yo tengo que esforzarme más y ver y que mi jefe vea que yo me estoy esforzando bastante y que merezco un aumento y que entre más haga, pues más voy a merecer. Y ahora es un tema que se naturaliza y es un tema que se normaliza, pero no puede ser analizado solamente desde el ámbito de la salud, sino desde el ámbito político. Por eso Foucault, Deleuze y Guattari hacen un aporte frente a eso, porque va más allá de lo que diría Freud en su momento, ¿no? Y si hablamos de político, entonces no es un problema individual, sino es un problema colectivo que de nuevo atiende a las estructuras. Así que si vos estás pasando por cuadros de estrés, o un tema de enfermedad de salud mental, estrés, depresión, ansiedad y demás, están relacionados con algo que está fallando dentro de tu trabajo, por ejemplo. Porque se naturalizó que debes quedarte hasta después de tus horas de trabajo, de que las horas extras sí o sí van a estar, horas extras por lo menos, pero hay veces que uno se queda sin necesidad de un pago, ¿cierto? Claro, y siempre... Que tienes que ponerte la camiseta. Exacto, y siempre está la idea de que eso es lo que tiene que ver con la privatización del estrés, ¿no? Es que cada persona tiene su problema y que de hecho Fischer menciona que hay autores, no los tengo referenciados ahora, que atacan las ideas del psicoanálisis precisamente porque trata como de individualizar los problemas, que sí, cada uno tiene un contexto que de alguna forma implica todos estos patrones de comportamiento de las personas, pero si eso no se desarrolla, entonces se termina creyendo que es que hay un mal, hay una deficiencia solamente en cada uno y que en cada uno es diferente y de arreglarse. Pero cuando vos ves, por ejemplo, vos que hacías en el análisis de los suicidios aquí en Colombia, los casos de depresión, los casos de ansiedad que van creciendo cada vez más, hay un problema, no solamente individual, sino en la estructura. Entonces eso me recuerda a mi antiguo trabajo, por ejemplo. De mi antiguo trabajo con una misma jefa en 2 colegios y en ambos, por ahí un amigo que se fue deprimido, prefirió irse del país y que tuvo un cambio radical, o otra profe que le dio una crisis de ansiedad de la que demoró como 2 años en recuperarse, otro profe que también andaba tan deprimido que luego se tiró un carro para tratar de suicidarse o para, así sea, llamar la atención, no sé, no importa, pero pues te tiras un carro. Claro, como sea, lo puedo matar. Imagínate el desespero, así sea que la gente dice, no, pero es que no le pasó nada, entonces vio que venía suave, igual, o sea, yo no me imagino, tengo que estar muy mal para tirármelo un carro. Sí. Otra profe que tuvo también su problema, su crisis también interna por cuestiones personales con el esposo, bueno, y la respuesta que llegué a escuchar era como que no, de la última profe, no, es que eso no tiene nada que ver con el trabajo, eso es el problema que tiene con lo del esposo. Imagínate escuchar Y el problema que tiene con el esposo tiene que ver con el trabajo. Claro, porque si tras de esos problemas que tenés estás en un trabajo que te estresa, que te está presionando constantemente, pues ¿en qué momento vas a encontrar un alivio? Y ahora ese tema ni siquiera solamente es por la jefe de turno, porque te aseguro que cambian de jefe y el problema sigue. Porque claro. También tenemos una ilusión de que es la persona, es el sujeto que está allá, el que es el del problema. Incluso nos pensamos muchas veces la fantasía de si yo fuera el presidente, si yo fuera el gerente de la empresa, si fuera el rector, sería muy diferente. Vaya, hágalo y se dará cuenta que usted está en merced también de las políticas laborales de la empresa. Así que va más allá incluso de esa persona que por el momento fue jefe, que puede agudizar las cosas, pero como quiera el problema está ahí. Claro, terminadas al último consumido igual. Te consume la cosa, ¿no? La cosa que ya mencionamos. Entonces, sí, incluso pues sí, uno siente la molestia, la rabia en el momento con la persona. Pero si uno se queda en eso y entonces se queda con la idea de que la mala era la persona,
pues terminamos cediendo a la misma idea que ya hemos mencionado, que eso le facilita las cosas al establecimiento, ¿no? El problema es la estructura, por ejemplo, la empresa, tiene que estar siempre eso. La organización en ese caso, por ejemplo. Exacto, esa organización, ¿dónde está la parte recursos humanos, qué feo que escucha eso, de la promoción del trabajador y la estabilidad emocional del trabajador? O sea, que no hay una buena gestión ahí. ¿Quién nos defiende? nadie nos defiende, así que sí, o sea, hay que hacer un análisis más allá de lo moral, más allá del bien y del mal. Aquí no es de posicionarnos como buenos y malos, y tampoco es descargarle responsabilidades a una sola persona. Créeme que nosotros podemos también ser en muchas ocasiones sujetos en los cuales oprimimos a los otros, y en otros momentos estamos siendo oprimidos. Así que estamos en ambas. Aquí el análisis tiene que profes. estar allá. Cuando somos profes, por ejemplo. Opresores. Capítulo 4. Impotencia reflexiva, inmovilización y consumismo liberal. Comunismo liberal. Comunismo, perdón. Sí. Baja un poquito que no alcanzó eso. Y la primera idea que sale es el placer de los espacios estanco, y yo hago una referencia en mi película favorita de toda la vida, de Shawshank Redemption, que es esta idea de la institucionalización. Cuando estás institucionalizado, por ejemplo los colegios, por ejemplo las prisiones, de alguna forma te dan un rol, ¿no? Te dan un papel. Sí. Vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Siempre te dicen y te guían qué es lo que tenés que hacer. Que aprovecho mis grandes fans, nuestros grandes fans que son mis estudiantes. Aguante los estudiantes. Aguante los estudiantes. Son los que escuchan, por ejemplo, por eso yo insisto a veces en actividades, no decirles casi siempre todo lo que tienen que hacer. ¿Sí me entendés? Precisamente por no seguir con la idea del espacio estanco que menciona aquí Fisher. Porque si vos te acostumbras toda la vida a que te digan qué es lo que tenés que hacer, cuando te gradúes, cuando tengas que ir de alguna forma a esta realidad brava, triste, realmente no hay un guión, no hay alguien que te diga, no, es que por aquí está el éxito, no es que por aquí te va a dar, por aquí no te va a dar, entonces cuidado. No pasa eso realmente. O de pronto hay algunos que lo hacen y no es lo más saludable para esa persona. O de pronto hay algunos que siguen lo que creen que lleva al éxito, y luego se dan cuenta tarde que se dejaron guiar. Uh-huh. Y no era lo que esperaban. Eso le pasa a muchos amigos que tuvimos en la universidad, conocidos, que uno los veía empezando la carrera y llegaban como que relajados porque no habían caído en cuenta de que no sé, que estaban siendo guiados por X o Y motivos, y muchos se estrellaron con la realidad de que no, realmente no querían eso. Y puede ocurrir temprano como puede ocurrir tarde. Le ocurrió a gente en el 8º semestre, le ocurrió a gente apenas empezando, y después de graduados, por ejemplo. Yo escucho muchos profes que dicen, me estoy reevaluando mi carrera, estoy viendo qué otra cosa hago, porque es que esto no era lo que esperaba, ¿sí me entendés? Entonces yo a veces insisto en actividades así, en no dar todo molidito, preocupándome. No es por complicarle la vida, no es que yo disfrute. Eres un opresor. Es que yo disfrute, goce viéndolo sufrir y cómo no pueden hacer las cosas, sino que a veces es esa exigencia de la incertidumbre, ¿no? Esto cómo lo hago, y mover esas neuronas y hacer algo, y no enfrascarnos simplemente en que nos digan por aquí se va, por aquí se hace y por aquí se sale. El tema es que lo decía Fisher, y es que hay una hedonía del placer, porque la depresión ahora ya no está asociada con el no encuentro con el placer, o no hacer actividades que me lleven a encontrar placer, sino con el exceso de placer. Así que no nos planteamos una situación o contextos donde no busquemos el no placer, ¿sí? O sea, que todo está relacionado, y es de ese en exceso el tema de la hedonía.
Claro, porque de hecho incluso tenemos aplicaciones que nos ayudan en esa búsqueda y en esa obtención del placer rápido. Porque no hay tiempo, porque vos no puedes tomarte mucho tiempo para encontrar el placer, porque tenés que producir. Entonces vas a tener este espaciecito y encontrar placer con estos videos de TikTok. Eso. Pum, rápido, tan, viste uno, qué risa, pasaste al siguiente porque ya. Es que ahora no hay, o sea, que no hay tiempo ni siquiera de ver la película, porque hay un hay gente que se ve las putas películas por TikTok. Eso. Porque no la quieren, porque no. Imagínate, ni siquiera ya da para verse las películas completas. Sino, ay, sí, esta parte está como muy demorada. Entonces la adelanto y me voy viendo fragmentos, incluso salteados, para saber. Y cuando me pregunten sobre tal película, decir, Ajá. yo me la vi y Eso. yo sé de qué trata. Y encontraste el placer rápido ahí porque. Ahí está Farid Diet, creo que se llama. Que sí, me lo nombraron y lo busqué, lo googleé. Y Farid creo que es un señor que hace resúmenes, pero con una voz de encanto, tiene voz de locutor y hace un súper análisis de una situación, de la situación más simple. Y la gente está enamorada, estamos enamorados. Yo también estoy enamorado de Farid, pero como por su voz, ¿no? O sea, habla muy bonito. Y entonces es más fácil ver el resumen de Farid Diek que verse la película en sí. Imagínate. Lo hace rápido. Y eso también es un espacio estanco. No veamos el espacio estanco solamente como algo físico, sino también estas representaciones. Entonces, el aburrimiento también es necesario. El aburrimiento de no saber qué hacer, el aburrimiento de tener que tener paciencia para verte algo completo y que sea largo. Estar en una sala de espera sin el celular. Estar en una Creo sala que de te espera. da demasiado agobio en estos tiempos. Claro, yo imagínate a ¿Qué hago alguien. mientras espero una hora? Por eso, Difícil. por ejemplo, mucha gente ya deja de leer novelas. Incluso dentro del mismo espacio de los que leen, hay mucha gente que no lee novelas, por ejemplo. Además de porque no les da, les aburre, no se concentran tanto, porque hay que trabajar, ¿no? Entonces yo no... Es que ese es el tema, que cuando vos vas a leer, qué bueno encontrarte a veces con un texto en el que decís, no entiendo. Que aquí nos ha pasado con Mark Fisher. El tema del deseo todavía no nos queda claro, porque pues, nosotros no somos expertos en ello. Aquí no estamos frente a un psicólogo, ni Claro. nada por el estilo, ni un filósofo. Y hay que empezar. Entonces consulto aquí, consulto allá, le pregunto a un psicólogo, le pregunto a un filósofo, para ayudarme a entender, tener una idea más o menos cercana. Y entonces no es tan fácil, pero también es bastante dispendioso, pero genera satisfacción a largo plazo, porque luego cuando entiendes la idea dices, pero mira, pero ha sido un camino a veces largo, otras veces pues, no tanto. Y esto de alguna forma, adelantándome un poco a algo que hablaremos, de esto de alguna forma es libertad. Perder el tiempo, porque realmente aquí, si lo vemos, podríamos estar perdiendo el tiempo sin conocer lo que pueda suceder más adelante, porque realmente esto no lo hacemos con una intención productiva, pensando, nos vamos a ganar los India Catalina por hacer podcasts. por hacer podcast, después nos vamos a ganar no sé qué y no sé cuánto. No, realmente lo hacemos por la reflexión, por manejar la angustia de alguna forma. Y Al menos conscientemente lo hacemos así. ¿Quién sabe nuestro inconsciente qué queremos? claro, sí, inconscientemente que queramos, pero la realidad en este momento es que nada, esto no va a cambiarnos. Sí, la realidad material no va a ser cambiante en demasiado por lo que hagamos ahora. Entonces, yo coloqué la referencia de Shawshank Redemption por un personaje de la película que se llama, si no estoy mal, Brooks, que es un viejito, ya lleva muchísimos años ahí en la cárcel. La película trata sobre una cárcel. Y al tipo ya después de tantos años le dan su libertad condicional. O sea, una persona que ha estado 30 años en una cárcel y que ha estado ahí como repartidor de libros, lo dejas libre. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace? Y él empieza a retratar su vida. Esa parte, siempre que me la veía me hacía llorar, porque mostran al señor pues allá trabajando en el supermercado, pues donde más podía trabajar un recluso a esa edad. Y cada vez que iba a ir al baño le pedía permiso al jefe, que lo dejaba ir al baño, por ejemplo. Y el jefe le decía, no, es que no tienes que pedirme permiso cada vez que quieres ir al baño.
pasaba las calles y se le tiraban los carros encima porque él no había concebido la idea de que ya existían carros, imagínate. Y al último, ¿qué hace? Se suicida, porque ya está en una sociedad en la que él no pertenece. Él pertenecía a la cárcel, porque allá le decían qué era lo que tenía que hacer. Entonces imagínate la analogía de la depresión que nos puede causar estos espacios estancos o estas ideas estancos, ¿no? De que nos guíen, nos digan qué hay que hacer, y al encontrarte en un mundo en el que ya nadie te está diciendo qué es lo que hay que hacer y no tenés ni idea y no te sentís parte de él, Haciendo sobreanálisis, ¿no te parece que entonces estamos buscando a una figura que nos diga qué hacer y que eso puede extrapolarse a las relaciones de noviazgo que quizá nos planteemos con otras personas, también en lo laboral, porque como quiera decimos, no, yo nací para ser un trabajador, para cumplir las órdenes de un jefe, también nací para que mi pareja me diga qué hacer, para que mis amigos también lo hagan. Entonces estoy buscando el protagonista o más bien un guionista de mi vida. Claro, y eso de alguna forma, por eso es importante esa reflexión, para entender realmente esas decisiones que vamos tomando, grandes decisiones sobre qué decido estudiar, qué decido trabajar, qué pareja estoy eligiendo, con qué amigos me estoy relacionando, es entender realmente eso, por qué lo hago, por qué elijo ciertas cosas. ¿Realmente las estoy eligiendo yo? ¿O quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero, ¿no? De la canción de Drexler del algoritmo. Entonces eso es lo importante de la calma y de reflexionar ese tipo de cosas. Bueno, es lo importante a nosotros que ya nos tocó. Bueno, y aparte que nuestra realidad material de alguna manera privilegiada, pero pues esas ya son otras cosas. Ahorita no nos podemos dar garrote por eso, ¿sí? Hemos pasado por ahí y de alguna manera llegar a ciertas reflexiones también cuenta con un poco de suerte por las estructuras que nos definen históricamente, o sea, por la suerte que hemos tenido de nacer en una familia, tener acceso a la educación, por ejemplo, porque te digo que hay personas que si se ponen a reflexionar se mueren de hambre, por ejemplo. Por ejemplo, sí, o sea, sí, pues, no ignoramos eso también. Esa es otra cuestión, ¿no? O sea, es que es lo mismo, ¿no? No, la idea del podcast y esto que estamos diciendo no es decir es que la culpa es de la gente que no reflexiona, no. Exacto. No es, porque entendemos por qué esos espacios no se dan, porque es que no se nos dan. Eso. No se nos dan los espacios y por cuestiones de la vida que incluso las mencionábamos ayer que estábamos hablando de la niñez y de todo eso, algo pasó, algo nos sucedió a cada uno en su diferente contexto que se nos reveló algo, que lastimosamente se nos reveló algo y ya es imposible, por ejemplo en mi caso, ignorarlo. Exacto. Hay una cosa ahí que pica y que es imposible ignorar. Y claro, sí, lo que vos decís de los privilegios, son unos privilegiados al poder estar aquí sentados hablando entre nosotros y compartiendo lo que estamos hablando con otra gente. Lo que pasa es que nosotros no decimos que este es mi punto de vista, que tratamos de exponer una idea y cada vez, al menos en los próximos podcasts y en todo lo que trabajemos alrededor del colectivo, es pensarse en algo objetivo, que va más allá de lo anécdota. De la anécdota, decir, es que yo creo que esto es así, creo no, la realidad es esta, las estructuras están dadas y nosotros lo que hacemos es una apreciación y tratar de relacionarlo. Digo que la anécdota no resiste un análisis. Y como te digo, la idea de hacer esto también es como la idea de libertad que de alguna forma nos vamos construyendo, ¿no? En mi caso, yo considero que esto es lo más cercano o es una idea de cómo ser libre. ¿Por qué? Porque, como digo, no es con un fin productivo, no estamos siguiendo tampoco, bueno, creemos que no estamos siguiendo una directriz y es ir en contra también de otra idea que surge de este cuarto capítulo, que es el de Kafka y la vigilancia interna, ¿no? Que por ahí también una referencia de Byung-Chul Han. Kafka también es bastante citado por este autor. De Byung-Chul Han y la autoexplotación, ¿no? Es cómo se reemplaza la idea de Foucault de vigilar y castigar a que uno mismo se vigila. Uno mismo se vigila y vos tenés que desarrollarte, vos tenés que progresar. Entonces esta idea de progreso y vos hablándote en tu mente cada momento, es que tenés que hacer esto porque tenés que conseguir. Vamos a la parte del trabajo. ¿Cómo se puede ver ahí? Que uno constantemente está autoexplotándose.
porque se lleva trabajo para la casa. Ajá. Dice, no, es que me siento mal. Ahí viene el tema de la culpa, que está asociado con el capitalismo. Sí, no, es que yo mira que me puse a hablar con mi compañero 10 minuticos y en vez de haber estado haciendo algo ahí, me puse a trabajar. No, yo soy culpable, por tanto me tengo que llevar esto para la casa y hacer. Como hoy hablé esta media horita acá en el trabajo, debo Exacto. compensarla con la media horita en la casa. Entonces ahí está la autovigilancia. Ya no necesitamos de alguien que nos diga, sino que nosotros mismos ya estamos bajo esos procesos mentales que definen nuestras acciones. Y claro, llegamos a la casa y nuestro trabajo se multiplica. ¿En qué momento atendemos las cuestiones familiares? Y siempre va a haber trabajo. Claro. O sea, la persona que diga, es que yo voy a ir a adelantar esto ya en mi casa para que cuando esté me quede más suave y cuando esté más libre, mentira. O sea que la invitación es, gente, no lleven trabajo para su casa. Gente, trabaje en su trabajo. Exacto. Mira que hay incluso la parte de la familia, porque con los nuevos paradigmas de hoy, o el paradigma de hoy está en que la familia ya tiene que quedar por un lado. Bueno, yo soy de corte un poco más conservador aquí que mi amigo, pero digo, si vos por ejemplo consideras que tu familia es sagrada o que tu hogar es sagrado, decís, como es tan sagrado, yo no llevo nada de cosas laborales, porque no puede ser que mi hijo, mi mamá, mi papá, mi pareja se vea impregnado por temas laborales acá. ¿Sí? Bueno, lo otro es que uno puede decir, gente, no lleve trabajo a su casa, pero está la otra realidad, ¿no? Sí. Es el jefe, que siempre hay un jefe y que te empieza a reclamar, ¿no? Y vos puedes decir muy fácilmente, gente, no lleve trabajo a su casa, pero está el jefe que dice, bueno, ¿y esto por qué no está? Chao. Claro. Y está la presión también, Y no solamente la presión tuya, sino... Pero mira que no se puede despedir a alguien sin una justa causa. Ahí es el otro tema de también tener claro cuáles son mis derechos, ¿sí? Y por ejemplo, hoy día sindicatos ya... Dije la palabra sindicato, no se vayan a molestar. Ahora, decir sindicato en estos tiempos es decir, no, los sindicatos solamente roban a las empresas. Uy, no, qué pereza los sindicatos. Pues si normalmente las noticias nos están presentando... casos en los que los sindicatos fallaron, siempre nos quedamos con esa idea, pero nacen con el propósito de unir a los trabajadores en pro de sus derechos, de reclamar para que ninguna persona, por ejemplo, pueda ser despedida de su trabajo sin justa causa. Entonces, eso un poco de la realidad kafkiana, ¿no? Que la mencionábamos hace poquito, ¿no? Que esa referencia de Kafka es por los cuentos, las novelas que hace acerca de gente que está inmersa en una estructura con una burocracia... ¿cómo decirlo? Una burocracia muy aguda. Sí, absurda. Okay. Y que realmente el culpable nunca está presente. Como un ejemplo, el call center, que más adelante lo van a mencionar, el call center. Llamas, tenés una queja, tal cosa, y el te pasan el otra tipo te línea. responde, te dice, no, eso lo tienen en otra línea. Entonces el de la otra línea te dice, No, no, acá es que tampoco. por acá tampoco es. Y terminas dando vueltas en un círculo burocrático. círculo burocrático, un laberinto en el que nunca te dan respuesta y realmente nunca hubo un culpable físico. Uy, ahí sí mira, ese es un problema grande, porque ¿a quién culpar? ¿Quién es el culpable? Y no es que no haya ningún responsable, sino que nadie es responsable de eso. Nadie responde por eso. Entonces, esa es la referencia que se hace de Kafka, o luego lo de la autoridad como exponente del aburrimiento, el profesor, y la dicotomía del guía y el recreacionista, ¿no? Ahora el profesor tiene que llevar a sus clases herramientas didáctico-pedagógicas que hagan que el estudiante se emocione y vea en el hecho de aprender algo divertido. O sea, que te convertís en un recreacionista. Y eso es. Así que hay que hacer el aula invertida, el constructivismo, y vamos a hacer aprendizaje basado en proyectos, donde incluye competencias de diferentes áreas y las relacionamos en un producto final que, wow, va a revolucionar el tema de la educación. Producto, ¿no? El producto. El estudiante no se puede aburrir. Sí. Esa es la solución. Usted es un guía. El aprendizaje ya está. El profesor no tiene conocimiento. ¿Y cómo así? Entonces, ¿nosotros qué somos? El conocimiento, claro, el conocimiento está en los libros, está en la internet, pero nosotros hacemos una transposición didáctica, como quiera, y tratamos de hacer que esos conocimientos sean más llevaderos para el estudiante. No, tampoco podemos decir entonces que no hay en nosotros nada. El aburrimiento es necesario.
Sí o sí. ¿Sí? Así que, hay que hacer si el profesor te dice hay que hacer 10, 20 ejercicios que quizás, ¿y esto para qué? No vuelvan a hacer esa pregunta. O sea, hay que hacerlo. A veces también suena autoritario si se quiere, pero hay que empezar a jugar con estas cosas, porque si no me aburro, si estoy siempre pensando en que debo hacer algo porque tiene un objeto o un objetivo, y muchas veces yo respondo a esa pregunta diciéndole, es que esto es un fin en sí mismo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque esto genera placer al resolverlo. De pronto en este momento no, pero el hecho de despejar una ecuación muchas veces, el hecho de hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo, que al principio fue difícil, pero yo a través de un proceso de razonamiento llego a la respuesta, genera también en sí mismo un placer, que eso no sirve para nada en sí y no tiene que servir. Porque si te acostumbras a que todo debe tener un objeto y que debe producir algo, entonces las relaciones sociales también las vamos a pensar de esa manera. Entonces yo soy amigo de una persona porque trabaja en la embajada, trabaja en la alcaldía, en la gobernación y me va a servir para algo. Yo soy novio de esta persona por esto. Si todo lo vemos en función de la productividad, vaya que estamos totalmente consumidos. Sí. Y es lo mismo, lo que decíamos de los espacios estancos, entonces... A Fischer lo marcó, ¿no? La educación terciaria. Sí, claro, es que ¿quién no lo marca? Luego viene el capítulo 5, no te comprometas con nada. La referencia de la película que nos vimos ayer, Fuego contra Fuego, de Al Pacino. Ahí antes de pasar el capítulo, ahí como para terminar el capítulo anterior, ajá, nos dicen que Zizek, que ahí lo menciona Fischer, dice... que la forma en que nosotros negociamos lo que nos toca hacer en la empresa o como profesores, sí, como sea, es la palabra ser astuto. O sea, que nosotros sabemos que todo eso no sirve para nada, pero igual vamos a hacer todas los cursos de emprendimiento que haya que hacer y como quiera lo queremos hacer rápido. Entonces dice aquí, ser astuto para Zizek significa ser dinámico y nómade. Estar en contra de la burocracia centralizada. Significa creer en el diálogo y en la colaboración y no en la autoridad central, en la flexibilidad y no en la rutina, en la cultura y el conocimiento y no en la producción industrial, en la interacción espontánea, en la autopoiesis, sí, y no en las jerarquías fijas. Entonces, igual seguimos siendo parte de estas cosas que hay que hacer, pero la jugamos a ser astuto, ¿no? Hacerla fácil. Hágala fácil. Sí, exacto. De hecho, incluso algunos mismos, los mismos estudiantes, algunos lo invitan a uno a eso, ¿no? Ellos no son conscientes de lo que lo están invitando a uno, pero ellos lo hacen, ¿no? Como que, profe, relájate, profe, parchate. Sí. Usted sentás ahí, nosotros juiciositos, ¿y qué va a pasar? Y es jugar al astuto. Claro. Se podría hacer eso. Sí, se podría buscar la forma y yo me siento y yo digo, pues yo ya me gradué. Sí, la vieja, ¿no? Yo ya me gradué, yo ya hice esto, yo hice lo otro, pues ¿qué me va a servir matarme si igual no hay alternativa? Igual nada de esto va a cambiar. El nihilismo crónico, ojo, o sea, con eso. Si yo hago eso, pues estoy renunciando a lo único que me puedo aferrar, que es tratar de mover algo, ¿no? Mover algo ahí en alguien y decirle y continuar y seguir en la resistencia de alguna forma de esa estructura que hay, de ser astuto, por ejemplo. Sí, está. Bueno, ahora vemos que ya vamos, ¿cuánto? 1 hora y 15 minutos. Yo no sé si pensé en que podemos hacer una segunda parte o sigamos otra hora aquí charlando. No sé, o hasta qué capítulo llegamos. ¿Qué capítulo nos falta? Pues vamos al capítulo 4, nos quedarían 5 capítulos más. Y también creo que tenemos que hablar sobre fordismo y posfordismo, también la parte del neoliberalismo, todo lo que ha pasado en el tema laboral y cómo, por ejemplo, los sindicatos pierden protagonismo también gracias a las políticas del neoliberalismo. Margaret Thatcher, también por ahí. Definir bien lo que acabo de decir, que es fordismo y posfordismo, que son conceptos claves para Fischer y están presentes en la mayoría de capítulos. También vamos a tener que hablar sobre la parte de la psique, toda la parte del deseo. Bueno, sí, yo creo que atendiendo a eso que queda bastante por hablar, podríamos dejarlo
como una primera parte de este libro, el realismo capitalista, que ojalá lo hayan disfrutado, que ojalá haya incentivado a alguno a querer conseguirlo, a querer leerlo. Digital también está, pero sobre todo a que invite a la reflexión, ¿no? A cuestionarse todas estas cuestiones del trabajo, de la educación, de la cultura misma, y que nos invite a eso, ¿no? A pensarse todos estos temas de cómo luchar, cómo resistir ante una estructura que empezamos a ver ya en esta parte, los efectos negativos que tienen nosotros, ¿no? Ahorita, justo ahora cuando subimos las historias, nos respondió una seguidora diciéndonos, y pensar que un profe en plena clase dijo que es que el capitalismo solo había traído cosas buenas. Solamente había traído cosas buenas. Entonces, imagínense, y me da la referencia del tipo, un man de la Universidad Nacional, con doctorado y todo el cuento, con este tipo de ideas, ¿no? Es que son ideas que a veces están sustentadas solamente en memes o en videos de TikTok. Entonces son fáciles de derrumbar y ver el montón de falacias que hay. Y entonces... Y como un título y una posición académica al último tampoco da seguridad de nada, ¿no? Sí, porque hay una falacia, creo que es la falacia por autoridad. O sea, que porque una persona tiene cierto título, cierto estatus académico o cierta relevancia en un campo, entonces todo lo que diga esa persona es válido. Entonces, falacia por autoridad también hay que revisar, falacia populum y demás, que son cosas en las que, como digo, hay que ir empezando a analizarlas para tener un conocimiento concreto y saber cómo incluso debatir con estas personas. Hay que cuestionarse todo de quien sea. Sí. Usted que está escuchando esto, cuestiónese todo lo que acabamos de decir. Sí. Por eso es lo importante dar referencias, de decir, mire, lo leímos de este autor, citamos a los otros, que aquí no estamos diciendo nada nuevo. Ni siquiera los nuevos filósofos modernos, posmodernos, sí, están diciendo cosas nuevas. Muchos de los temas, muchos de los conceptos ya lo trabajaron los griegos, ¿sí? En época antigua y como quiera, aquí lo que hacemos es una interpretación. Otra cosa que quería agregar antes de irnos es que, bueno, estos primeros capítulos son bastante depresivos, bueno, no depresivos, sino lo hace meter a uno en un panorama un poco brumoso. Desalentador, eso ahí, gracias, me salvaste. Y poco a poco van apareciendo las alternativas, o sea que la frase no hay alternativa, no hay que no la tomemos tan literal. Exactamente, y una de las alternativas que tenemos es lo que estamos haciendo con ustedes, comunidad, y es eso, formar comunidad. Empezar a creer que hay la alternativa si trabajamos juntos, cada uno aportando desde sus diferentes disciplinas. Así que crean en esta propuesta también. Así que necesitamos que nos comenten, que hagan sus respectivos aportes y empezamos a formar un colectivo que arrase con la base, empezando por la superestructura de Marx. Y que nos compartan. Exacto. Por ejemplo, si nos vamos a deprimir, pues que nos deprimamos en colectivo, por lo menos. Claro. Es más llevadero, ¿sí? Para no consumir drogas, para estar feliz. ¿Qué tal si nos deprimimos todos juntos? A ver, ¿qué tal? ¿Sí? Cosas por el estilo y en esas estamos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Un abracito para todos. De nuevo el saludito para Tíjaro, que ojalá no se deprima con esto, así como se erotizó con el anterior. Vale. Aguante la literatura, filosofía política y los perros románticos. Chau.